Hola a todos, mi nombre es Vanessa Severino. Es un gusto para mí estar compartiendo esta charla el día de hoy con ustedes. Vamos a hablar de tres conceptos muy importantes que hemos venido explorando en los últimos años y ahorita con especial foco entendiendo la contemporaneidad de lo que vivimos como sector artístico, como creadores y como sociedad. El primero tiene que ver con la regeneración de narrativas. Entender que hay unos sistemas con los que hemos venido viviendo que no se acoplan de una forma tan literal a las estructuras ni de las artes escénicas ni del arte en general. Y con esa premisa queremos crear necesidades a partir de las cuales nos soportamos como gremio para crear un nuevo sistema de creencias. Esto tiene que ver con varios puntos, pero podemos hablar de creer los unos en los otros para dinamizar la forma en la que accedemos a recursos, somos más creativos, somos más capaces de entender como sociedad hacia dónde nos dirigimos. Y sobre todo, hackear un poco las estructuras capital neoliberal que no se acoplan de una forma tan literal, como decía hace unos minutos, a nuestras dinámicas como gremio. Y lo segundo tiene que ver con la confianza y la colectividad como un deseo de libertad y como un acto político de entender cómo relacionarnos en unas nuevas lógicas que no parten de la desconfianza ni del individuo, sino de la colectividad mediada a través de la confianza. Desde muy niña tuve la fortuna de que en mi ciudad, una vez al año, las calles, las plazas públicas, los colegios, los teatros se llenaban de artes escénicas, de acentos, de colores. El Festival de Teatro de Manizales fue esa primera semilla que me generó la duda y la pregunta que vivo hasta el día de hoy de cómo podemos vivir del arte, cómo podemos vivir rodeados de teatro. Y con esa pregunta he ido explorando diferentes gremios, el periodismo cultural, después realicé una maestría de gestión cultural en Barcelona, que me llevó a presentar y a tener hoy con nosotros Pop Apart, que es una plataforma de intermediación cultural que crea estrategias de sostenibilidad y circulación para artistas en Barcelona y Bogotá. Es una compañía que tenemos con 4 socias y en pantalla vemos el acto de fuga de un músico y una bailarina, Santiago Navas y Estefanía. Es una propuesta multidisciplinar que empieza a explorar todos estos mecanismos de confianza y de colectividad. Y con Pop Apart hemos acompañado esta propuesta desde su primera presentación hasta hoy en día presentarnos en algunas de las becas también del distrito acá en Bogotá y empezar a preguntarnos por otros formatos de investigación y vincular también desde la confianza de la colectividad otros agentes del sector, vestuaristas, diseñadores de animación y demás. Ahora bien, vamos a regresar un año atrás. ¿Qué estaba pasando en el mundo en el 2019 por estas mismas fechas? Vivíamos una acción colectiva y performática. Aquí nos referimos con performatividad al hecho de estar en la calle como un cuerpo unido que reclama cosas que no están bien. Entonces veíamos coreografías feministas que atravesaban el mundo entero, veíamos cómo los jóvenes empezaban a cuestionar algunas de las figuras en las que hemos venido viviendo a nivel económico y social. Y esa es una de las primeras crisis que enfrentamos hoy en día. En el siglo XXI, los primeros 20 años que han corrido, desde la caída de las Torres Gemelas hasta la COVID-19, hemos vivido en crisis tras crisis sin solucionar de fondo. Por eso nosotros estamos planteando cómo regeneramos como gremio artístico y como gremio teatral esas dinámicas para entender a qué se refiere la representación teatral, entendiendo qué necesita la comunidad. Y si nos devolvemos unos siglos atrás, cuando hablamos del teatro griego y las diferentes mitologías y las formas en las que se disfrutaba en el espacio público el arte escénico, tenía 2 sentidos o 2 significados para ellos: el entretenimiento hedonista, por supuesto, y por otro lado, esta necesidad de ser el único medio de comunicación y de documentación que existía para la época. Hoy en día, el teatro puede ser un arte un poco nostálgico, porque compite con muchas otras disciplinas que empiezan a tener la misma función: comunicar, representar, documentar. Y aquí es donde levantamos la mano para entender qué debemos entender como sector a nivel social y comunitario para regenerar la forma en la que construimos nuestros proyectos escénicos. Vamos a desmenuzar un poco el concepto de confianza y colectividad. A veces, cuando empezamos a crear un proyecto y empezamos a necesitar diferentes personas para que lo conformemos,
nos relacionamos desde lugares muy extraños, como la desconfianza. En un primer sentido puede ser, esta persona con la que quiero trabajar de pronto no tiene todas las capacidades. Y en el otro sentido es, ¿será que me va a sacar ventaja? Y es un vicio, es un hábito. Nuestro llamado a regenerar la confianza es que esa hipótesis sobre el comportamiento futuro del otro sea positiva, que partamos de entender que si yo voy a trabajar con esta persona es porque de antes he identificado que hay un vínculo por medio del cual podemos ser más creativos y más potentes juntos. Y ahí aparece la colectividad. Nosotros, para entender la colectividad, estudiamos a la filósofa catalana Marina Garcés, que habla de por qué siempre creamos a nombre propio, cómo hacemos para generar identidades múltiples en las que desde el anonimato somos más fuertes en la colectividad. Hay 3 conceptos que nosotros practicamos para entender la confianza y la colectividad. El primero es la coimplicación. La coimplicación tiene que ver con esa capacidad participativa que tienen diferentes personas para agremiarse desde la naturaleza del error, la vulnerabilidad y la diferencia. A diferencia de la horizontalidad en la que yo siento que lo que se intenta es generar una unicidad de comportamientos, entonces todos somos iguales, todos ganamos lo mismo, y no es así. Más bien es nosotros con estas diferencias, cómo somos capaces de tolerarnos y de confiar en el otro, así tenga una forma de crear súper diferente a la mía. Eso es la coimplicación, entender que desde el quehacer diferente, todos tenemos una misma participación y una misma responsabilidad. Luego llega la coproducción, que es una tendencia pues, que conocemos muy bien en el mundo audiovisual y en otros sectores del cine, y es entender cómo unas personas tienen un interés de sacar un proyecto adelante y pues ponen unos recursos financieros para sacarlo. Desde nuestra propuesta, lo que planteamos es que la coproducción, entendiendo que nuestro sector y nuestro gremio sufre de una precariedad, en la primera cadena, en el primer momento de la cadena de valor, no está la circulación económica, eso llega después. Entonces, cuando vamos a coproducir, se coproduce desde la capacidad intelectual, desde la propiedad intelectual y los intangibles. Y ahí aparecen otra vez la confianza y la colectividad. Porque si yo soy un productor de teatro y yo soy un dramaturgo y ambos queremos sacar este proyecto adelante, nuestra primera inversión es simbólica. Es el tiempo y la creatividad que le dediqué al guión. Y es la capacidad productiva que tengo de entender cuáles son los beneficios que podría tener esta obra en escenarios de circulación. Y entramos con una participación económica, pero no monetaria. Eso requiere confianza y colectividad. Y el tercer concepto es uno de los que más nos gusta y que más utilizamos, y es la alianza, entendido como este lugar en el que nos damos la mano y generamos un vínculo emocional, social, histórico, simbólico para crecer a largo plazo. Y el crecer a largo plazo trae retos, complicaciones, alegrías, pero ahí está la diferencia de los otros 2 conceptos o cómo empezamos a matizarlos. Una alianza, la idea es que sea de largo aliento y que entendamos que está hecha para que crezcamos juntos. Este es un proyecto muy lindo que nació en una época de mucha vulnerabilidad y fertilidad a la vez, al principio de la pandemia en el año 2020, cuando nos juntamos 4 colectivos con una necesidad de movernos literalmente el cuerpo y con una pregunta muy compleja por la dislocación del evento escénico. Nosotros hablábamos mucho de verdad el teatro, cómo se muda a la casa, cuál es esa estrategia mediante la cual hacemos que las artes escénicas empiecen a desplazarse y a dislocar un poco el relacionamiento del cuerpo sin público y con cámaras. Nace La Tarima Invisible, que fue un proyecto que duró un mes en la semipresencialidad. Desarrollamos unas estrategias de streaming muy profesionales, con unas herramientas muy chéveres. Luego logramos tener estos 8 residentes que eran de diferentes partes de Colombia, algunos en el espacio, y el resultado final fue una muestra, una exposición que se llamaba Cuerpo Plástico Expandido, en la que tuvimos más de 60 visitantes que recorrían el espacio con una confianza y con un gusto muy interesante. Y en este proyecto están los 3 conceptos. Nosotros tenemos una coimplicación desde el individuo, cada uno pone sus necesidades sobre la mesa, por más distantes que puedan ser unas de las otras. Somos todos coproductores de la idea original y tenemos una alianza a largo plazo. Ya estamos planeando nuestra segunda temporada y nuestra tercera temporada.
Ahora bien, todo este discurso a veces puede sonar un poco retórico, pero ¿cómo lo bajamos a la praxis y al quehacer del artista escénico del diario vivir? ¿Cómo hacemos para regenerar esas nuevas narrativas? Hablamos de símbolos y de la importancia del valor simbólico. Desde que somos muy niños, nosotros aprendemos a crear las propias reglas del juego para relacionarnos con los primos, con los amiguitos del barrio, pues funciona igual. Como nos hemos dado cuenta que nuestros ingresos, que nuestra forma de crear, que nuestros tiempos no son iguales a las de las otras industrias, nosotros tenemos que crear las propias reglas del juego. Tenemos que ser capaces de, por gremios o en nuestras alianzas, crear los símbolos y las identidades múltiples o como contenedor vacío que se empiezan a llenar de la forma en la que nos relacionamos. Luego, regenerar narrativas tiene que ver también con el territorio, cómo el teatro se relaciona con el entorno, entonces ver cómo está Bogotá, cómo están las ciudades, cómo está el mundo, y seguramente en ese ejercicio reflexivo y serio estará esa conexión real con el territorio. Luego aparecen los públicos, que es un tema que siempre nos hemos preguntado, ¿por qué la sala está vacía? ¿Cómo hacemos para que el teatro no sea un proceso de élites? ¿Cómo hacemos para acercarnos más a la ciudadanía? Nosotros aquí ponemos un puntico importante que es la innovación social y es mezclar estos dos mundos un poco del diseño y el espacio público para relacionarnos desde las artes escénicas. ¿Eso qué quiere decir? Que el creador debe ponerse en este lugar que puede ser un poco incómodo porque no estamos buscando únicamente el resultado final. Vamos a ver esta obra, sino que todo el proceso tiene mucho valor y ese es el momento en el que la innovación social y la gente gana un rol muy importante, porque también es muy lindo recibir la información durante el proceso que las personas pueden darnos de nuestra creación, darles un rol, entender cómo nos generan una retroalimentación constante que nos permite incluso vincularlos al proceso creativo y al resultado final. Luego hablamos de igualdad y accesibilidad. Esto es una puertica que hace mucho tiempo estaba como entreabierta y era preguntarnos por la diversidad funcional o la exclusión social, cómo hacemos para traerlos de una forma más real hacia las artes escénicas. Cuando el evento escénico no puede darse en vivo, los diferentes formatos audiovisuales que empiezan a circular inmediatamente empiezan a resolver un poco el problema de acceso, porque canales públicos empiezan a transmitir obras de teatro. Entonces, no queremos decir que esta sea la única manera en la que llevamos y nos preocupamos por el acceso de una manera más directa. Ahorita vamos a ver otros ejemplos tangibles, pero sí empieza a resonar en nuestra cabeza cómo hacemos que nuestras creaciones no tengan un único formato en los que sea más fácil para la gente de diferentes perspectivas acceder a él. Luego, cuando uno tiene estas alianzas muy bien conformadas, cuando el colectivo ya existe, es muy importante tener encuentros continuados desde las experiencias. Por último, también hay dos conceptos que empiezan a atravesar lo que es el público, la audiencia y la comunidad. ¿Cuándo como proyecto escénico tengo audiencia? ¿Cuándo tengo público? ¿Y cuándo creo comunidad? Es muy importante generar esas diferencias dependiendo de la necesidad que tenga el creador o el grupo de trabajo. Y para cerrar, yo creo que las artes escénicas van a empezar a jalar y a tener una relación mucho más estrecha con el espacio público. No porque todos tengamos que hacer ahora activismo o teatro de calle o teatro militante, son disciplinas diferentes, sino preguntarnos por la relación de nuestro proyecto, que debería tener unas múltiples miradas, con el espacio público, con el derecho a la ciudad, que es donde hay un llamado por construir comunidad y también es el lugar donde la gente va a empezar a sentirse más cómoda y va a tener más confianza. Y ahí llega otra responsabilidad muy linda de las artes escénicas, que es devolver la confianza en el cuerpo. Ahora todos estamos un poco hacia atrás con el contacto físico. Las artes escénicas son cuerpo y eso es un ejercicio que podemos trasladar al espacio físico para que la comunidad y el mundo y la sociedad empiece a tener más confianza otra vez en la corporalidad. Vamos a hablar de unos ejemplos puntuales. Esto es una compañía de unos catalano-chilenos que se encargan de hacer teatro documental. Este ejemplo me gusta mucho porque ellos parten de una investigación, se llama Extraños Mares Arden, una investigación de 3 temáticas: la creación del armamento, la minería y el arte contemporáneo como un suceso contemporáneo en Chile. A partir de esta investigación, que es larga, que dura unos 2 años y ellos la hacen en una residencia, su proyecto se materializa en 2 formatos de circulación. Uno tradicional, un formato escénico a la italiana,
y el asado, que es un dispositivo en el que a través de una mesa de comida, ellos comparten con el público un asado, unas fotografías, los personajes están todavía en su actitud de performers y entienden cómo el compartir y la comida se vuelven canales de conocimiento y también empiezan a rescatar del comportamiento de su público o su comunidad una memoria colectiva que empieza a nutrir el proceso. ¿Qué estamos ejemplificando acá? Cómo todos los procesos antes de mi obra pueden ser monetizables, circulables y relacionables con el público y cómo mi audiencia puede venir a verme en un formato, pero también puedo incluirla en otro. Bien, esto es una cajita hermosa que hacen unos ingleses que se llaman Bittersweet. Ellos usualmente a lo que se dedican es a crear conciertos y experiencias escénicas a través de los sentidos. Una vez empieza la pandemia y está esta imposibilidad de encontrarse, diseñan esta cajita que se llama Health y lo denominan como un concierto multisensorial en una cajita. Esta cajita la diseñaron, y aquí viene la colectividad, con diseñadores de perfumes, chefs, neurólogos, músicos, dramaturgos, y lo que sucede es que hay un universo muy pequeñito que llega a la casa de cualquiera. Eso sí que es una propuesta de cómo traslado el teatro como dispositivo y como artefacto a una familia, incluyendo todas las sensaciones que uno puede tener en la sala, incluyéndolas, no simulándolas, y tampoco diciendo que se van a desplazar para siempre, pero sí es una pregunta de acceso, públicos, relación y formato y necesidades de ellos de seguir moviendo su idea inicial. También hay otra perspectiva muy linda de este proyecto y es que ellos hicieron una alianza con hospitales para venderles la caja a un menor precio y que niños en diferentes circunstancias de salud también tuvieran acceso a este recurso. Este es un festival de Sevilla que desde el 2016 realiza esta estrategia que se llama Bailar mi barrio. Contratan un coreógrafo que empieza a hacer un ejercicio social y de mapeo de reconocimiento de actores de la cotidianidad. Su tarea final es desarrollar dos productos. Una muestra muy desde la innovación social de cómo se mueve la gente y la segunda, una coreografía de videodanza. Es un ejercicio súper barrial, muy comunitario y que da mucho gusto de ver porque hay un encuentro intergeneracional y social muy plausible en la puesta en escena. Este es un colectivo de Madrid que se llama Nada Colectivo. Ellos tienen dos apuestas, que es la innovación social y el diseño performativo, siempre con relación al espacio público. Todos son artistas, músicos, escénicos y del diseño. Este principalmente me gusta porque se llama Twinder, y es como este juego de palabras entre el Twister, el juego que todos conocemos, y el Tinder, y lo que ellos intentan reflexionar es por qué como sociedad necesitamos constantemente un intermediario, una app intermediaria para aprender a relacionarnos. Y generan todo este dispositivo para que la gente del barrio y la comunidad pues reflexione al respecto y se relacione de otra manera con el entorno y con ellos como artistas. Y para cerrar, quiero presentarles este proyecto que estamos ejecutando actualmente de la mano de la Gerencia de Arte Dramático de IDARTES. Es el proyecto ganador de la beca de fortalecimiento en el campo teatral. Lo estamos haciendo en alianza Teatro de Garaje y Pop-Up Art y se llama Residencias Artísticas sin Puertas. Nuestra idea inicial era crear una conexión entre artistas y dramaturgos con trayectoria, con jóvenes dramaturgos que les permitan dinamizar y crear rápidamente antes de tener que tener contacto como con grandes venues o grandes espacios de representación teatral, como hacer ese ejercicio de conexión más íntimo, pero lo más llevado al mundo profesional en el ejercicio mismo. Y también la claridad de la residencia está basada en cómo creo proyectos escénicos más que obras de teatro. Y en esa pregunta por el proyecto escénico, ellos tenían dos responsabilidades, que era crear dos actividades que tuvieran relacionamiento con la comunidad. Lo que hicimos fue diseñar 5 cápsulas de radioteatro que acompañamos de un recorrido guiado por el barrio, por Chapinero. También imprimimos 2000 afiches que nos permitían diseñar un poco el recorrido, uniendo y haciendo alianzas y más colectividad en el barrio con anticuarios, librerías, restaurantes, con diferentes tipos de espacios que hacen la identidad de Chapinero. Y lo que hacemos es que
Invitamos a una serie de personas a estos recorridos, cada uno va con su dispositivo escuchando las cápsulas de radioteatro que cuentan historias del barrio desde hace mucho tiempo hasta la cotidianidad. Y con esta mezcla de lo que van escuchando se une unas acciones de improvisación teatral sobre la marcha y lo que hacemos es caminar por 5 puntos. Empezamos en Lourdes, vamos a la estación de bomberos, vamos al Parque de los Hippies, vamos al Parque Portugal y terminamos en Teatro de Garaje en un ensayo abierto de las obras. Y esto con la intención de que el artista empiece a abrir su creación antes de que esté lista. Hay muchos que les gusta, hay muchos que no, pero esta conexión resulta ser muy práctica para generar comunidad y generar audiencia. Lo que empieza a suceder es que la gente que va al recorrido después va a tener un interés real por ver el resultado o la muestra final. Ha sido un ejercicio muy lindo de poner en práctica todo, la colectividad, la confianza, no solo de nosotros como creadores, como gremio, como gestores, sino también con la ciudadanía. En cada recorrido tenemos más o menos 20 personas y se nos agotan los cupos. Para las muestras del fin de semana que cerramos la residencia después de 2 meses de trabajo, pudimos tener un aforo del 30% y quedó gente en lista de espera. Entonces es una pregunta y una respuesta a la vez de no estamos invitando a la gente a ver teatro únicamente, estamos creando toda una experiencia para que la gente sienta confianza en volver a encontrarse. En este caso, mediado por una experiencia dramatúrgica y de innovación social y de coproducción y de colectividad y de confianza. Este es como luce el recorrido un poco, pues intentamos también mediarlo mucho por los sentidos, la gente queda muy feliz y muy agradecida. Y por último cerramos con esta frase de Pierre Bourdieu que nos invita a pensar cómo hacemos una transformación de mundo. Dice, para cambiar el mundo es necesario cambiar las maneras de hacer mundo y las prácticas por las que los grupos son producidos y reproducidos. Como sociedad ya hemos aprendido a repetir patrones una y otra vez. Nuestra invitación es regeneremos la forma en que nos comportamos como gremio, cuidemos más el trabajo de los unos a los otros y reconozcámoslo. Es tan importante dirigir como diseñar vestuario. Es tan importante encontrarnos todos en esa colectividad y confiar los unos en los otros que va a ser fácil regenerarnos y responder a las necesidades de la contemporaneidad. Muchas gracias.